Bueno, yo les decía, ¿cierto?, que les daba las gracias por el tema de invitarme a esta charla y les quiero contar quién soy yo, ¿cierto?, y por qué estoy aquí. Mi nombre es Virginia Vargas, yo soy publicista de primera profesión. Luego estudié terapia corporal y estuve haciendo clases durante 20 años en la docencia. Pero lo que a ustedes les interesa, ¿cierto?, es que, bueno, yo soy investigadora autodidacta del espectro autista. Y quiero contarles por qué a mí me motivó esto del espectro autista. Porque en un momento de mi vida, ¿cierto?, yo tuve un gran amigo que ya grande, o sea, ahora de mayores, de adultos, ¿cierto?, que él tenía muchos problemas con cómo relacionarse. Y él una vez me dijo en una conversación, yo soy Asperger. Entonces, así como, ya, ¿y qué significa esto? Y empezamos a hablar, qué sé yo, y yo quedé ahí así como con esta inquietud en mi cabeza, ¿cierto?, respecto de lo que es Asperger. Y comenzó, se dio que yo empecé a leer, luego él se fue de viaje y me dejó un documento y yo así como que siempre he tenido como desde la terapia corporal, ¿cierto?, mucha conexión con el cuerpo, mucha conexión con, con el desarrollo del cuerpo y lo que significa, ¿cierto?, el, el abordaje del cuerpo, de los gestos, y me di cuenta que esto que llamado Asperger, ¿cierto?, era mucho más como profundo y tenía una serie de sintomatología o diría yo, de como aspectos que, las personas neurotípicas como que no lo vemos como raro. Y lo menciono ahora, y menciono el concepto de raro porque en el transcurso de esta investigación y de este estudio, ¿cierto?, eh, vemos que el tema no es de rareza, el tema es de diferente, ¿ya? Un poco desde ese lugar quiero hablarle. Y luego, porque la vida me fue llevando, me invitaron a participar en un proyecto eh, de trabajo en terapia de peso. Y también apareció ahí otro, pero para mí apareció así como una luz, una puerta que se abrió y encontré que la terapia de peso es como maravillosa y que es súper potente como una terapia complementaria. Entonces, les voy a hablar claramente de lo que es la terapia de peso. Si, yo no sé, Javiera, si dejamos las preguntas al final, perdón, o me pueden ir interrumpiendo, como... Ya, bueno, si me quieren ir como interrumpiendo, yo feliz, así vamos armando un diálogo y además si hay preguntas al final también las puedo responder. Entonces, ¿qué es la terapia de peso? Yo quiero partir diciendo que la terapia de peso es una terapia complementaria, ¿cierto?, a lo que significa la terapia en su conjunto que tiene un niño, una niña, un adulto en el espectro autista. Sin embargo, esta terapia complementaria es decidora para poder aportar y para poder fortalecer otras terapias, ¿ya? A través del vínculo de una palabra que suena así como muy rimbombante, es la propiocepción. ¿Han escuchado hablar de la propiocepción? ¿O del sistema propioceptivo? Sí, ¿Sí? Ya, ok. Bueno, a nosotros nos enseñan que tenemos 5 sentidos, ¿cierto? El olfato, el gusto, el tacto, el oído.
la vista. Pero en el desarrollo, ¿cierto?, de la ciencia, de todo lo que hemos ido avanzando, la ciencia también hoy ya reconoce otros dos sentidos, que es el sentido propioceptivo, ¿cierto?, y el sentido vestibular. Y yo me voy a detener en lo que es el sentido o lo que es la propiocepción, que en definitiva esto es, dice, la propiocepción, ¿cierto?, es el sentido de conciencia corporal. Más específicamente es la capacidad de saber cómo se mueve el cuerpo en cada momento y contexto. Y yo lo puse ahí en grande y que tiene que ver con sentir el cuerpo. Y quiero tomarlo un poco a través de lo que estábamos hablando, de la conversación que tuvimos al comienzo, cuando hablábamos con Marta respecto de que la gente está como tan indolente, que no se da cuenta de lo que pasa. Y claramente, hoy día, todos nosotros, no solamente nuestros niños autistas, no solamente las personas neurodiversas, están no haciendo el vínculo de la propiocepción, sino que en general todos, producto de esta sociedad, es como si tenemos tantos pensamientos en la cabeza, tenemos tantas ideas en la cabeza, tanto por hacer y tantas complicaciones, que es como que si fuésemos caminando, como que si nuestra cabeza se fuera así como trasladando sin un cuerpo. Y nos damos cuenta que tenemos cuerpo cuando nos pegamos, cuando chocamos con otra persona. ¿Les ha pasado que van caminando súper rápido y de repente se dan cuenta que tienen a alguien aquí? Además, hoy día nos ayuda así para irnos esta cosita que es el teléfono. O sea, yo he visto un montón de gente que ha chocado porque ambos vienen así como hablando o mirando el teléfono, ¿ya? Entonces, yo voy a reiterar harto este concepto de la propiocepción porque es ahí donde influye, es ahí donde hace, ¿cierto?, esta transformación y este cambio la terapia de peso, en este sentido de la propiocepción. Entonces, la propiocepción tiene que ver justamente con sentir nuestro cuerpo, ¿ya? Es decir, que nuestro cuerpo pasando así como de las ideas, ¿cierto?, de la cabeza, desde el cuello hasta abajo, hasta los pies. Es un poco esta sensación de enraizarse, ¿ya? De sentir los pies, ¿cierto? Sentir que doy el paso, sentir que me muevo, sentir que estoy moviendo el cuerpo, etc. ¿Ya? Y acá hay esta definición bien larga, pero yo la voy a leer y la voy a explicar porque quiero que vayamos así como paso a paso entendiendo lo que es la propiocepción. La propiocepción es el sentido que nos permite percibir la ubicación, el movimiento y la acción de las partes del cuerpo. Es decir, donde estoy, ¿cierto? Este entorno, el movimiento, lo que yo hago para ir avanzando, detenerme, ¿cierto? Y las acciones. Para poder avanzar, yo tengo que tomar conciencia del cuerpo, ¿cierto? Y dar un paso. Y mover todo mi cuerpo respecto de ese paso que estoy dando. Por tanto, ahí hay un esquema, ¿cierto?, que hace una vinculación entre el cerebro, ¿cierto?, y la vista, el equilibrio, que allí entra el sentido vestibular, que es donde se aloja, ¿cierto?, nuestro equilibrio, y los receptores propioceptivos, que los receptores propioceptivos están en nuestros músculos y en nuestras articulaciones. Algo que nosotros hacemos de forma tan habitual, ¿cierto? Muchas veces en el tema del espectro autista, ¿cierto? Es más difícil, porque la conexión está desordenada, ¿cierto? El procesamiento sensorial tiene un desorden que no va conectando. Ahora, yo diría que esto no es solamente un tema de las personas autistas, sino que es un problema de muchas personas. Y bueno, yo soy una de esas personas que
se golpea mucho en distintos lugares, producto de que me cuesta sentir esta sensación propioceptiva. Entonces, o me quemo en la cocina, ¿cierto? O tengo que de repente detenerme porque algo viene enfrente y no me doy cuenta. Tengo que estar así como siempre, estar como tocando algo para poder estar como vinculada con este aquí y ahora. Y no es tan así como yo dije, yo lo quiero manifestar, que no es tan aislado, no corresponde solo al espectro autista, sino que es mucho más común de lo que nosotros creemos, ¿ya? Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes que de repente uno ¿Puedo preguntar? se golpea y no se da cuenta. Inclusive muchas veces en el invierno hace tanto frío que tú te puedes rasgar un poquito las manos y no te das cuenta dónde tienes las manos tan heladas. Entonces, ¿a alguien le pasa eso respecto de su cuerpo, de no estar tan alerta y atento a su cuerpo? ¿Puedo preguntar? ¿Sí? ¿Puedo hablar? Por supuesto. Hola, un gusto, Hola. Virginia. Mi nombre es Carolina Zamorano, soy presidenta de la agrupación de familia Mírame a los Ojos de la comuna de Renca. Mira, la verdad es que tú hablas y yo veo a mi pollo. Yo tengo un hijo, tengo 5, el menor de 5 tiene 8. Israel era un niño típicamente sano, normal, hasta el año 2 meses. Le dio una convulsión a pito de nada porque tuvo un cuadro febril atípico y el niño convulsionó y le dio una parálisis, catalogada como parálisis de todo, que es una parálisis transitoria temporal que le da a uno de 10.000 niños. 2 meses luego de esto, el Isra empezó a presentar rasgos TEA. Él perdió todas las habilidades, perdió primero que nada el contacto visual, perdió la capacidad se estaba alargando a caminar, la capacidad de hablar, retrocedió más que estancó, y resulta que, bueno, cuando logré que él retomara, llevarlo a terapia, médico, qué sé yo, esto fue un camino muy largo, yo me daba cuenta que él caminaba y me asustaba el hecho de que yo pensaba que él no sentía, porque se tiraba corriendo contra las murallas, contra los espejos, contra lo que pillara. En una oportunidad lo llevé a terapia, se vio frente al reflejo y plantó una carrera, yo te digo, llegó a rebotar con la frente, no puso mano, nada. Le quedó así un chichón y se cayó de espalda. Y ni se inmutó, no se le cayó ni una lágrima, y yo me asusté porque yo pensé que él no sentía el dolor, claro. Luego, después de un tiempo, con terapia, yo usé mucho el tema del masaje, de estimular justamente todo lo que fuera, y él es hiposensible, él necesita mi aprobación constante y me pide que lo abrace, que lo bese, que lo apriete para poder sentirse regulado. Eso era lo que iba a preguntar. Tiene completa relación con eso, ¿no es cierto? Totalmente. Totalmente, porque él lo que tiene es un desorden, es este desorden, ¿cierto?, sensorial respecto de la propia acepción. Lo que él necesita es sentir su cuerpo. Y eso es lo que hace en definitiva la terapia de peso, que con el peso, ¿cierto?, que vamos a ver más adelante, te ayuda a sentir, ¿ya? Por eso les quiero como partir desde lo básico, desde el fundamento de lo que, donde influye la terapia de peso, ¿ya? Entonces, hablábamos de que abarca un conjunto de sensaciones, incluyendo la percepción de la posición, de las articulaciones y su movimiento, la fuerza muscular, que es un poco lo que dice, ¿cuál era tu nombre? Carolina. Lo que dice Carolina. Mira, la fuerza muscular y el esfuerzo, ¿ya? Lo que él necesita, ¿cierto?, es esta cosa de correr, de estar ahí como haciendo como una constante actividad de fuerza, ¿ya? Porque es ahí donde siente su cuerpo. Estas sensaciones se originan de las señales de los receptores sensoriales, es decir, del músculo, de la piel y de las articulaciones. Es ahí donde
está, ¿cierto?, incubado donde se gesta la propiocepción. Y esta propiocepción que aparentemente tenemos súper regulada o equilibrada, ¿ya? Ahora, yo insisto, el tema de la propiocepción es un desorden sensorial, y como desorden sensorial es solo ir acomodándolo, ¿ya? Y claramente en distintos niveles. Por tanto, este desorden sensorial, ¿cierto?, es una cuestión que la tenemos absolutamente todas las personas, unas más, otras menos, ¿ya? Y muchas veces tiene que ver con la forma en donde nos fueron, no sé, formando, ¿cierto? Más allá de un tema, diría yo, es que quiero dejarlo en términos de que la propia excepción se puede ir, ¿cierto?, trabajando, y no es lapidaria, no es que tú tienes un desorden sensorial y lo vas a tener siempre, hay que irlo trabajando. Entonces, estas sensaciones, como decíamos, se originan de las señales de los receptores sensoriales en el músculo, la piel y las articulaciones, y señales centrales relacionadas con los estímulos motores. La propiocepción nos permite juzgar los movimientos de las extremidades y posiciones, fuerza, pesadez, rigidez y viscosidad. Bueno, claramente a los niños TEA nosotros tenemos la experiencia, ¿cierto?, de que muchas veces hay texturas que no las soportan. Pero eso también nos pasa a nosotros, o sea, eso también nos pasa a nosotros que somos, comillas, ¿cierto? Así como neurotípicos. Lo que ocurre es que ellos lo tienen mucho más acentuado, y en eso es donde se da esta diferencia. Se combina con otros sentidos para localizar objetos externos en relación con el cuerpo y contribuye a la imagen corporal. Acá me quiero detener, porque en la medida que yo tengo el sistema propioceptivo, ¿cierto?, ordenado, equilibrado, voy a poder tener conciencia corporal. En definitiva, voy a poder sentir, ¿cierto?, mi cuerpo. Aquí están mis hombros, ¿cierto? Estas son mis manos. Yo la mano me la puedo poner así, la siento, ¿ya? Puedo hacer ejercicios, me puedo tocar. En definitiva, voy sintiendo el cuerpo y voy sintiendo que voy, ¿cierto?, conectándome con este cuerpo así como en este caso, yo estoy sentada, ¿cierto? Sentada. Yo estoy sentada en un cojín sensorial, o sea, porque o si no, no podría estar aquí sentada. Es la silla, ¿cierto? Es la tierra, es el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me da una capacidad a mí como persona de poder vincularme con el entorno y saber que mi cuerpo tiene un espacio y ese espacio se relaciona. ¿Y cómo me relaciono yo? Y cómo sale en el esquema, ¿cierto? Esta flexión, ¿cierto? Esto que yo voy avanzando. Algo que lo hacemos de forma muy cotidiana. ¿Sí? Claro. Sí, por supuesto, pero además de eso hay un tema súper importante, que esa sensación de regulación, ¿cierto? Esa búsqueda de equilibrio, él la encontraba contigo, no en otra persona, porque hay un nivel de confianza. Y eso es súper importante, porque la terapia de peso hace que ellos mismos se vayan regulando. Porque yo estuve viendo la charla de la anterior, ¿cierto? De la, de la,
de la psicóloga, sí, que hablaba de cómo prevenir o cómo del abuso. Exactamente, esa del abuso. Y claramente, ¿cierto? O sea, hay que decirlo en términos así como muy crudos, hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque los niños tienen un instinto, todos los niños. Y yo creo que los niños TEA lo tienen mucho más como desarrollado, ¿cierto? ¿A quién se acercan? Entonces, tú le proporcionabas, además de esa contención, ¿cierto? Y del apretarte, la confianza. Eso es súper importante y eso se va desarrollando, ¿cierto? El niño lo desarrolla de forma, yo diría que casi instintiva, porque no sé si se han fijado que hay niños que muchas veces con algunas personas tienen una distancia, algo les pasa a ellos, no entra, así como que, o lloran, y a todos nos ha pasado con nuestros hijos, con nuestras hijas, algo pasa ahí. Entonces, por un lado, ¿cierto? La terapia de peso hace que esta contención, esta regulación, pueda ser capaz de hacerla desde forma autónoma, desde una autorregulación. ¿Ya? ¿El cojín sensorial podrías mostrarlo, por favor? Sí, pero lo muestro al final. ¿Les parece? Para que ustedes lo vean. Yo tengo aquí chalecos de peso y pero para ir como armando mejor ¿te parece, Carolina? Carolina era, ¿no? Ah, no, Verónica. Verónica. Sí. Verónica, te lo muestro al final, ¿te parece? Sí, perfecto, gracias. Ya. Ya, es que yo no los veo a ustedes, entonces por eso les estoy contestando así por lo que... Ya, entonces la propiocepción está estrechamente vinculada con el control del movimiento. Y ahí está lo que Javiera me hablaba, ¿cierto? ¿Tú me hablaste, Javiera? De la experiencia del niño. Ya, ¿viste? Entonces dice, la propiocepción está estrechamente vinculada con el control del movimiento. Es decir, cuando yo siento, aprieto, ¿cierto? Y estoy aquí con estas cuencas, tomándolas, qué sé yo, voy teniendo esta como tranquilidad y no me pongo más ansiosa. Porque al ponerme más ansiosa, lo que ocurre es que empiezo a producir más cortisol. Y al producir más cortisol, ¿cierto? Lo que ocurre es que me pongo cada vez más, me estreso más, me pongo más ansiosa, más ansiosa. ¿Ya? Entonces, ¿Eso puede estar vinculado también con que el niño no quiera salir de la cama de la mamá? ¿Que duerma abrazadito con la mamá? Claro, claro. Con 6 años, suponte. Sí, sí, la terapia de peso o sea que también trabaja el desapego. ¿Cómo? Que con chalecos de peso tal vez se podría ir de a poco tratando de que duerma en su espacio, en su camita, ¿no? Más que el chaleco de peso, con una manta de peso, porque el chaleco de peso es para las actividades diarias y para la sociabilización. La manta de peso está indicada para dormir, ¿cierto? Y para las crisis de irritabilidad o las crisis de desborde que los niños tienen, porque los niños tienden a cubrirse con esta manta. Entonces, si tú quieres trabajar el desapego, se puede trabajar con la manta, más que con el chaleco en sí, porque el chaleco es para las actividades. Ya, entonces, la propiocepción es nuestra capacidad de experimentar la posición de nuestros cuerpos. Y ahí yo les puse algunos dibujos, ¿cierto? En donde está, no sé, el pingüino, ¿cierto? Entonces al trabajar, cuando los niños trabajan una posición, la idea es que vayan sintiendo, que sientan la mano, ya, esta articulación, que sientan que encogen los brazos, que saltan, que saltan en un pie, y la propiocepción se desarrolla mucho y la desarrollan bastante, ¿cierto? Las personas que hacen yoga. Las personas que hacen yoga tienen que hacer distintas posiciones, ¿cierto? Que son las asanas. Sin embargo, hay posiciones en donde tienen que trabajar esta cosa de estirar el brazo, mirar hacia adelante, ¿cierto? Fijar un punto, mirar un punto y fijar la mano, levantar un pie, etc. Eso está asociado, ¿cierto?, entre el sentido vestibular, que hace que yo o nosotros, nosotras, todos los seres humanos, ¿cierto?, trabajemos el sentido vestibular
respecto del movimiento de la cabeza. Cuando yo muevo la cabeza hacia la derecha, dentro de mi oído interno, ¿cierto? Hay una información que dice que me voy a mover hacia la derecha, ¿ya? Y ahí está trabajando este séptimo sentido, que es desde el oído interno, el trabajo del movimiento y a su vez, ¿cierto?, de trabajar con la vista. Ahora, yo insisto en esto, cada vez que yo me he ido así como metiendo más en el tema, me doy cuenta que todos y todas tenemos estos desequilibrios y estos desórdenes, producto quizás justamente de esta sociedad que está siendo tan agitada y que muchas veces no vemos lo que viene adelante, ¿cierto? Entre oír y escuchar hay una diferencia, entre ver y mirar también la hay, etcétera, ¿ya? O sea, quizás justamente esta cosa del estar tan rápido en el teléfono, en el computador, hace que vayamos, yo diría que teniendo un desequilibrio tanto en el sistema propioceptivo como en el sistema vestibular. Bueno, yo hago yoga también, yo hago yoga por lo mismo, porque, o sea, esas posiciones, qué sé yo, y en un pie, qué sé yo, estoy frita, o sea, tengo que apoyarme en la muralla porque si no, no puedo. Y de verdad que no puedo, y es que claramente tengo un desorden respecto de lo que es un desorden sensorial. Entonces, estaba yo hablando de experimentar la posición de nuestros cuerpos y el movimiento espacial. El origen de esta capacidad funcional no se encuentra en la región corporal, aislada, sino que tiene lugar a través de la retroalimentación conectada entre varios tejidos y órganos diferentes, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que para poder, ¿cierto?, hacer estos distintos movimientos, ¿cierto? Es necesario tener un equilibrio y tener regulado, ¿cierto? Y tener ordenado el sistema sensorial, donde donde la propiocepción es una fuente vital de información que el sistema nervioso utiliza para recopilar esta información sobre el medio ambiente, que era lo que yo les decía, este medio ambiente. Si nosotras estuviésemos en vivo, ¿cierto? Es decir, si estuviésemos presencial, probablemente habría un espacio para mí, a lo mejor estaríamos en un círculo, ¿cierto? Y yo tendría personas a mi lado, entonces al moverme, como ahora me estoy moviendo, porque aquí estoy sola, ¿cierto? Tendría que tener más cuidado con mis movimientos. Ahora, ¿qué ocurre? Que en este procesamiento sensorial, ¿cierto? Y en este desorden sensorial, probablemente hayan choques, que es lo que a veces nos ocurre. Pero ¿qué ocurre con el tema del espectro autista? Se da de forma mucho más, ¿cierto?, reiterada. Aló, ¿Sí? tengo una pregunta. Dime. En realidad es como una idea que yo he tenido por experiencias personales. ¿Ya? He pensado que muchas veces, ya sea una emoción o una sensación, no estoy seguro si circulan por las mismas vías nerviosas, pero a mí me pareciera que cuando tengo como una sobrecarga sensorial, es como que queda la escoba y como que se confunde todo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Usted dijo que había estudiado esto de la terapia corporal. Uh-huh. ¿Se puede a través digamos, de las sensaciones del cuerpo, digamos, tratar las emociones, por ejemplo, los traumas? ¿Se puede? Sí, sí se puede, porque vas trabajando el cuerpo en función de las emociones. Y la emoción, ¿cierto? Ahora, que es súper, me gustó que me hicieran esta pregunta, porque se los voy a poner así como en una situación. ¿Qué ocurre cuando tenemos angustia? ¿Dónde se aloja la angustia? O te lo pregunto a ti, ¿Orlando?
Sí. Ya, Orlando, ¿dónde se aloja tu angustia? Si tú tienes angustia. Podría ser en la guata y el cuello, detrás En la del guata. cuello. ¿Cierto? La guata ahí como que se aprieta y duele, molesta, o aquí. ¿Y por qué se aloja aquí? Porque la angustia, ¿cierto? Es esta sensación de querer entre llorar, gritar, y hay una emoción, hay una sensación. La emoción es lo que es el sentimiento, pero cuando pasa por el cuerpo, cuando se habita el cuerpo, es donde ahí, ¿cierto? La sentimos. Y es justamente ahí, entonces hay ejercicios para trabajar, supongamos hay ejercicios para trabajar el tema de cuando la angustia está alojada acá en el cuello, ¿cierto? Y gritar, 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 de tal forma que sin dañarte claramente las cuerdas vocales, ¿cierto? Y desde ahí, ¿cierto? Yo trabajé un tiempo en bioenergética y la bioenergética que trabaja con el cuerpo, ¿cierto? Hacía estos desbloqueos y los desbloqueos eran de esa forma, ¿cierto? Hay ejercicios donde tú expandes toda la zona torácica, ¿cierto? Y hay un ejercicio donde la expandes y miras hacia adelante y con la letra A vas soltando. Y ahí se va como liberando, porque la idea es que esto vibre, ¿cierto? De tal forma que tú vaya liberando este desbloqueo. Entonces, para tu pregunta, sí, desde ese lugar sí se puede, porque las emociones están alojadas en nuestro cuerpo, sin duda alguna. Cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros tenemos miedo, alegría, una pena, etcétera, etcétera, lo vamos alojando en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo habita las emociones y las emociones habitan nuestro cuerpo. De tal forma que en situaciones clave, como dices tú, de mucha... tú lo llamaste de una forma, ¿cómo lo mencionaste? ¿Estabas desbordado? No fue ese el concepto que usaste. Sobrecarga sensorial. De hecho, muchas veces me pasó después del duelo se murió mi papá el año pasado, que hubo un periodo en el que dejé de sentir el cuerpo. Y yo no sentía el cuerpo, de hecho me quemé las manos con agua caliente lavando la loza. Claro. ¿Ya? Voy a aprovechar de decir, porque aquí hay harta mamá escuchando, que estas son experiencias que se repiten, nosotros las conversamos en un grupo de adultos autistas, que muchas veces los niños no tienen ya sea la capacidad de lenguaje para expresarlo, Sí. para decirlo, o incluso de darse cuenta, porque son tan chiquitos y a veces hay alexitimia, que es el tema de reconocer la propia emoción, que a veces no se dan cuenta tampoco de estas situaciones. Entonces igual, bueno, ustedes ya deben saber si son mamás de chicos autistas, que tienen que prestar harta atención a este tipo de detalles, ¿verdad? Sí, yo diría que justamente muchas veces el llanto de un niño o la molestia del niño o una rabieta no es necesariamente por una frustración, sino que es porque algo en su cuerpo está pasando, ¿cierto? Y no puede, y lo desequilibra, lo desordena, entonces necesita, es como que aparece y no sabe cómo incorporarlo en el cuerpo. Entonces yo creo que ahí hay un tema súper importante, darle como mayor énfasis, ¿cierto?, al tema corporal en función de este vínculo que hace el niño con los otros y que además tiene, que no solamente tiene que ver con una cuestión de desarrollo mental, de desarrollo intelectual, sino que todo va ligado, o sea, que yo creo que el cuerpo es algo muy importante en el desarrollo de las emociones y en el desarrollo de nuestros niños en función de ir avanzando, ¿cierto? Y irse como relacionando no solamente con las personas, sino que con todos los entornos y con distintos entornos. Ocurre muchas veces que los niños están súper bien, ¿cierto? En el hogar, en la casa, que si los sacaste y hacen rabietas, ¿cierto? Y es toda una complicación. O sea, porque el entorno es un entorno que los desequilibra. Probablemente haya demasiada luz, probablemente haya demasiado ruido, o la luz del sol, ¿cierto?, les molesta,
hay cosas tan pequeñas, así como tan pequeñas que nosotros no somos capaces de darnos cuenta, porque ellos tienen una hipersensibilidad. Dentro de este desorden sensorial, ¿cierto? Se provoca eso, esta hipersensibilidad, o como lo manifestaba la mamá que hablaba de que su hijo era así como súper kamikaze, que así como que se lanzaba a combatir con todo. Claro, ahí puede haber un tema, o sea, sigue habiendo un tema de desorden sensorial, sin embargo, ahí puede haber una hipotonía, ¿sí? Es decir, él no siente. Él no siente. Efectivamente, es hipotónico e hiperlaxo. ¿Cómo trabajamos eso de hipotonía? Bueno, eso se trabaja también con terapia de peso, porque él necesita, ¿cierto?, ir sintiendo este peso para ir regulándose. Si en definitiva eso es lo único que hace la terapia de peso, es ir regulándolo. ¿Y cómo lo va regulando? En función de este mismo peso. Entonces, déjenme aquí como ir terminando para que nos quede súper claro, porque yo traté de hacerlo respecto del concepto de propioceptivo, porque es un concepto que se habla mucho, qué sé yo, pero para mí era súper importante como traerlo a la vida cotidiana y entenderlo. Porque ocurre que muchas veces, desde el punto de vista más profesional, ¿cierto?, hablan, pero primero, no siempre nos hablaron y nos han hablado de los 5 sentidos. Y decirnos que tenemos 7 sentidos ya es una cosa como rara, o sea, como desde el colegio que nos dicen acerca de los 5 sentidos. Pero no, pues tenemos 2 sentidos más que son súper importantes y que nos hacen, ¿cierto?, hoy día darnos cuenta de cómo nos vamos desordenando y nos vamos desregulando, desequilibrando justamente por distintos estímulos, ¿cierto?, que hoy día tiene la sociedad. Entonces, existen receptores nerviosos específicos para esta forma de percepción denominados propioreceptores, al igual que hay receptores específicos para la presión, la luz, la temperatura, el sonido y otras experiencias sensoriales. ¿Qué otras experiencias sensoriales? Otras experiencias sensoriales pueden ser que los niños estén acostumbrados, ¿cierto?, a que los papás en su casa, los hermanos, hablen de una forma, con un tono de voz, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Van a otro lugar y o hablan más bajo o hablan muy alto. Y eso a los niños los desregula y los saca, ¿cierto?, de este equilibrio. Porque han sentido siempre un tono de voz, ¿ya? Es como ponerte de repente, no sé, en medio de una discoteca cuando sales de un lugar, de tu casa a la discoteca, así como este ruido, ¿cierto?, que es desbordante. ¿Qué ocurre? Me desbordo, me da angustia, me siento amenazada. Muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, nuestros niños se sienten amenazados. Algo pasa en el entorno que no saben lo que es, ¿cierto? Pero sienten esta cosa que les molesta y ahí comienzan, ¿cierto?, con estos movimientos, con estas cosas que son propias de los niños del espectro autista. Ya. Entonces, aquí vamos a ver justamente algunas de las señales respecto de cómo podemos ver que los niños tienen un desequilibrio. En el tema propioceptivo, ¿cierto?, el caminar de puntillas, el no querer pisar el suelo, ¿ya? El no querer sentir nada así como del piso, el chocar con objetos, como yo les decía, la torpeza motora, ¿cierto? Los movimientos son rápidos, repentinos, rígidos. O sea, ¿qué ocurre cuando nos encontramos en situaciones, ¿cierto?, de mucho estrés? Tendemos no sé, a mover la mano y en ellos, que se acentúa mucho más, se hace más evidente, que yo diría que es solo eso, se hace más evidente, no más que eso. Los músculos son débiles, ahí tenemos la hipotonía, ¿cierto?, o mala postura. Muchos de nosotros tenemos una pésima postura, o sea, estamos así, ¿cierto? Y esto hace que esta postura probablemente para mí sea una postura de protegerme, de sentirme que yo estoy aquí como poniendo un límite, qué sé yo,
y nos va perjudicando en términos de la postura, ¿cierto?, en nuestra columna, en nuestros músculos, etc. Desconocimiento de la fuerza o el espacio necesarios para las tareas cotidianas. Aquí yo diría que está así como que me suena como el hijo de que hablaba de que tenía mucha fuerza, ¿cierto? El desconocimiento de la fuerza que tiene tu hijo y en relación con el espacio. O sea, él, yo creo que si lo pones a correr así en un espacio, en un parque, puede correr el parque 2 veces y no se va a cansar. Sí. No sé, ¿sí? ¿Viste? Y en términos de lo que es el sentido vestibular, ¿cierto? La mala coordinación, ojo, mano, ojo, que era un poco lo que yo les decía respecto de de estos ejercicios en yoga, donde hay que levantar la mano, ¿cierto? Levantarla y mirar un punto, y la mano se te mueve, no eres capaz de hacer, o sea, aquí, así como el equilibrio, levantar el pie, como uno lo ve en los maestros de yoga, que se ponen más o menos que por aquí el pie, ¿cierto? Y siguen así como no les pasa nada. Claramente ahí hay un trabajo tanto vestibular como propioceptivo de concentración y de equilibrio, porque por más ejercicio que hagas, si no tienes esta conexión, no va a pasar nada. No tiene que ver con el desarrollo muscular, sino que tiene que ver con la integración de estos sentidos en el cuerpo. Entonces, dificultad para seguir instrucciones. Bueno, esto pasa muchísimo, ¿cierto? Dificultad con el equilibrio para caminar, sentarse o bajar las escaleras, es decir, que tengan esta condición de poder medir, ¿cierto? El poder sentarse y ver cómo está este asiento, esta silla, ¿cierto? Y cómo calcularlo. Eso muchas veces ocurre en donde no tienen, donde están desordenados, ¿cierto? Donde está este procesamiento sensorial desordenado, es como que o te sentáis más adelante o te sentáis más atrás o como que no llegas. No le gusta balancearse o ponerse boca abajo. Yo creo que aquí hay un tema que probablemente más de alguna mamá ha experimentado, que los niños tienen así como un miedo a ponerse boca abajo. Porque además, ¿qué significa el ponerse boca abajo? Significa que como todo tu cuerpo va a ir así como... va a ir como que tu cabeza y todo va hacia abajo, ¿cierto? Y es como ir, esta desregulación hace que tú sientas con mayor énfasis como esta cosa que te aprieta el pecho, ¿cierto? Que te hace sentir incómodo, que te hace sentir más pesado. Busca herramientas estabilizadoras como las paredes y las barandas. ¿Por qué busca pared y baranda? Porque yo me acerco a la pared, ¿cierto? Y me pego a la pared y siento la espalda, siento la cabeza, estoy acá, ¿cierto? Y me da una contención, ¿ya? Eso es en definitiva lo que está buscando el niño, el sentirse contenido, como yo les decía, el sentir su cuerpo. Al estar como pegada la espalda, ¿cierto? O estar como aferrado a la baranda, estoy sintiendo seguridad. Entonces, las actividades, ¿cierto? ¿Sí? Claro. O sea, eso es claramente un símbolo, ¿cierto? De que él se desestabiliza, se desequilibra frente a algunas situaciones. Ahí habría que ver cuáles son las situaciones que lo están desequilibrando. Además, tenemos una condicionante que tiene 13 años. Hay todo un tema de cambios hormonales y cambios de
de su conducta, de su entorno. Por tanto, un chaleco de peso podría ser una buena solución para él, en función de ir como apropiándose de su cuerpo, sintiendo su cuerpo. Y en la medida que va sintiendo el cuerpo, va a ir bajando los niveles de ansiedad. Que eso es fundamentalmente lo que ya vimos que tiene como resultado la terapia de peso. Porque donde influye es justamente, o donde hace la mayor incidencia, es en el sistema propioceptivo. ¿Habré contestado la pregunta? Bueno, pero justamente eso. Mira que sabio, porque en realidad nosotros que estamos súper así como normados, entonces cuando tenemos alegría y queremos saltar, qué sé yo, si yo en este minuto así estoy súper contenta y hago movimientos así, voy a ser cuestionada por todo el mundo, ¿cierto? Porque yo soy una persona adulta, porque yo en realidad no tengo que hacerlo, y yo tendría que decir, oh, qué feliz que estoy, ¿ya? Entonces ahí un poco lo voy a conectar con lo que me preguntaba Orlando, respecto de las emociones. Las emociones son un desborde, nos desbordamos por las emociones, pero nos norman. Entonces nuestros niños salen de la norma, ¿ya? Entonces, al salirse de la norma, nosotros estamos aquí como todos como complicadas, ¿cierto? Porque en realidad, uy, qué contenta que estoy, tengo que sonreír, y solamente sonrío. Pero muchas veces tenemos, yo se los digo, o sea, yo creo que a más de alguna de ustedes y de nosotras y nosotros, ¿cierto? Cuando nos pasa algo bueno, tenemos muchas ganas de exteriorizarlo, pero no solamente así de una forma como gradual, sino que con una buena risa, con una carcajada, con saltar, pero ya somos adultas, pues ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Les pasa? ¿Les ha pasado, no? ¿O a mí nomás que me pasa? Sí, es como mal visto. Exactamente, es mal visto. O sea, una adulta no puede hacer esas cosas, pues imagínate, no sé, imagínate que alguna de nosotras se sacara así un premio grande, se ganara el loto, el quino, o sea, sería para salir corriendo por la calle gritando, pero Claro, muchas veces te juzgan de poco seria. absolutamente. Si tú tienes esas manifestaciones, eres poco seria, totalmente. Y ahí, cierto, es el tema de la norma. Tenemos que normarnos. Por eso yo soy así como una defensora de salir de la norma, porque yo creo que la norma nos hace más mal que bien. Y claramente lo vemos en nuestros niños. O sea, y no solamente en los niños TEA, sino que en los niños en general, cuando los niños en general de repente tienen una frustración y nos pasa a nosotros, y nosotros nos frustramos, nos tenemos que quedar así como, pucha, pero lo único que queremos es pegarle, no sé, a una almohada, llorar, gritar. ¿Sí? ¿Alguien me está hablando? Enmascarar las emociones como que produce burnout, que se llama, ¿no? ¿Cómo? No te escucho, Verónica. Cuando enmascaramos las emociones, o sea, durante mucho tiempo las reprimimos, termina en perdón mi inglés, burnout, ¿no? Es cuando así como un colapso. Sí, claramente. O termina en una depresión. Ese es otro tema. Porque la depresión es una conjugación entre la rabia y la tristeza. Eso es una depresión. Porque Virginia, puede gatillar también crisis de pánico, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, sin duda alguna, sin duda alguna.
Claramente la crisis de pánico es una angustia y una ansiedad que va subiendo, 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 qué sé yo, y llega a un grado en donde no podemos, ¿cierto? No tenemos control de nuestro cuerpo. Y lo único que ocurre es que estamos desbordadas en sensaciones. Porque tú, una persona con crisis de pánico, puedes llevarla y traerla poco a poco a su centro solo a través de la respiración. Pero, Claro, yo te hacía la pregunta porque efectivamente, después de que viví con un episodio como súper traumático con una de mis hijas, yo desarrollé crisis de pánico, yo sentía esta despersonalización, yo sentía que mi cuerpo no sentía, era una cosa impresionante, yo sentía que mis ojos eran como bóvedas o túneles y que yo me sentía completamente despersonalizada, no tenía un control. Es horrible. mira, ¿sabes qué? No te es que el tema ahí es que te sentías descuerpada. Exacto, Porque exacto. no tenías cuerpo, solo tu cabeza estaba ahí en funcionamiento. Y al que no le pasó no lo entiende. O sea, por más que vos se lo diga, el que no atravesó una situación así, yo creo que por más empatía que tenga, es muy difícil. Ah, claro, claro, por supuesto. Pero es que yo creo que el tema es justamente eso, que yo el otro día escuchaba que una persona con crisis de pánico no hay que decirle así como ya, tranquila, esto va a pasar, sino que tienes que ayudarlo solamente a respirar porque ella lo está viviendo. Es como cuando una persona está en duelo. O sea, cuando murió mi madre y toda la gente a mí me abrazaba y me decía ya, tranquila, yo no quería estar tranquila, yo tenía mucha pena. Entonces, claro, pero es que la gente te lo dice porque no tiene otra cosa que decir. Entonces, ¿qué es mejor? Que alguien venga y te abrace. Sí. Entonces, tú sientes que ese abrazo, ¿cierto? Que te están conteniendo y a lo mejor ahí hay que poner una atención. A lo mejor si tú vienes y me abrazas y yo reviento en llanto, Sí, no me vas a poder tú sostener a mí, claro. ¿ya? Sí, Entonces, yo recuerdo que efectivamente cuando pasé por todo ese periodo, bueno, hice 2 años de terapia, acompañados con fármacos también, pero fíjate que a mí lo que me sirvió para hoy día poder, que me dieran el alta y poder estar íntegra y poder levantarme de nuevo, fue justamente lo que tú estás mencionando, Virginia, fueron los ejercicios de respiración. Fue lo único que me sacó adelante, porque yo aparte de eso, claro, tenía una depresión tremenda. Y fue lo único que yo sentí que en realidad me funcionaba. Y de hecho, paso por momentos de mucho estrés, de hoy día, de mucha presión, y yo tengo que eso, ponerme en mi lugar seguro, respirar y se me pasa. Y logro controlarla. Hoy día yo logro muy bien controlarlo, pero gracias a eso. Autocuidado, autoconocimiento y autorregulación. sí. Bueno, ahí es súper importante que si puedes hacerlo claramente y estás en una situación así, tratar de que tú tener 4 apoyos. O sea, en definitiva, ¿cierto? Ponerte así como con el contacto con la tierra y sentir ahí como, como dicen en yoga, así, en los 4 apoyos, los pies, ¿cierto? Y las manos, como un gato y respirar, porque eso hace que tú sientas, ¿cierto? Esta sensación de seguridad, de contención. Estoy aquí, ¿cierto? Claro. Porque las manos son súper importantes, porque yo siento los pies, pero cuando estoy de pie, ¿cierto? Me queda todo supongamos que ya, aquí donde está la muñeca es el piso, pero todo este es mi cuerpo. Entonces las manos van como por acá. Necesito estar como enraizada y ese enraizamiento se hace, ¿cierto? También con las manos, de tal forma que mi cuerpo completo tenga esta sensación de enraizarse, de pegarse al piso. O lo otro que los niños hacen, pegarse a la muralla y pegarse a la muralla completa. Sentir que tienes algo que te respalda, que está ahí, que te asegura, ¿cierto? Que no te vas a caer.
O claramente sentarse en el piso. Muchas veces ha pasado que las crisis de pánico nos provocan en la calle, y lo mejor es sentarse en el piso, así llegar y sentarse en el metro, qué sé yo, en el suelo del metro, porque eso hace que me calme, ¿cierto? Y que mi cuerpo sepa que hay un lugar donde puedo estar tranquila. Ahora, no te vayas a sentar en medio de la gente que va pasando porque te va a dar una crisis de pánico mayor, sino que buscar un lugar aislado. Claro que sí, pues. Muchas veces nuestros hijos buscan esos lugares aislados para quedarse ahí, para sentarse. En el caso de la terapia de peso, para ponerse la mantita, ¿cierto? Y quedarse ahí. Porque ellos van buscando su propia autorregulación también. Porque el cuerpo es súper sabio, la va buscando, va explorando en sentirse mejor. Bueno, entonces las actividades de movimiento propioceptivo es coger y trasladar objetos pesados como libros, mochilas, canastos con objetos. Mientras más pesado que tengan que tirar, mejor. Así como que se siente como, siento el cuerpo, siento que tengo esta fuerza. Empujar bloques, tirar de un carro o trepar. Y aquí me voy a detener, porque yo conozco a Silvana. Estuve el año pasado en un programa de ella, ¿cierto? Y vi cuando entrevistaron a Silvana y cuando entrevistaron a Marco Cartagena. ¿Ya? Yo a Marco también lo conozco, porque yo hacía clases donde Marco se tituló. Entonces, lo conozco, no lo conozco mucho, pero sí lo conozco de harto tiempo. Y Silvana hablaba que Renato, su hijo, ¿cierto? En algún minuto quiso empezar a trepar y andaba por los techos. No sé si ustedes estuvieron en esa charla. ¿Sí? Claro, ya. Entonces, eso justamente es un indicio, ¿cierto?, de esta necesidad de querer, ¿cierto?, manifestar esta fuerza, esta agilidad. Entonces, como está desequilibrada, hago cosas así como intrépidas, como que busco, ¿cierto?, busco esta sensación de regularme. Por eso les digo yo que el cuerpo es súper sabio. Entonces está la presión profunda, como mantas pesadas, sentado en una silla elástica, que bueno, existe y hay estas cosas como vestibulares que se meten adentro, ¿cierto? Las almohadas grandes, las actividades de desarrollo de fuerza para manos con plasticina o bolas de estrés, estas cosas de tocar, ¿ya? Eso es súper bueno, que los niños tengan esta posibilidad, ¿cierto?, de estar ahí como constantemente teniendo como las plasticinas y apretarla, que es un poco lo que te pasaba a ti, Javiera, con este niño, que te iba y te apretaba. Entonces te apretaba, ¿cierto? Y después él como que sentía esta necesidad de apretar para poder regularse. Todas estas actividades se dirigen al sistema propioceptivo, porque aumentan la conciencia de nuestro cuerpo en el espacio. ¿Qué significa? Que en definitiva, ¿cierto? Yo aprieto algo, ¿cierto? Y siento y voy sintiendo mi cuerpo. Voy teniendo una conciencia corporal y esta conciencia corporal hace que yo sienta, ¿cierto?, dónde estoy, en mi espacio, voy reconociendo, me reconozco yo y reconozco el entorno. Las actividades de presión y carga de peso ayudan a crear conciencia. Era lo que yo decía recién. Los ejercicios de desarrollo de fuerza también ayudan a desarrollar habilidades motoras finas. ¿Y por qué me voy a detener aquí? Porque en la medida que yo tiro algo, que siento, ¿cierto?, que hay algo pesado, voy a tener la capacidad después de poder trabajar y poder escribir. Dentro de la terapia de peso existen las muñequeras de peso, ¿ya? En donde yo necesito sentir aquí esta presión, ¿cierto?, este peso, para poder desarrollar la escritura. Entonces, esta cosa pesada, ¿cierto?, finalmente termina en esta motricidad fina, que es el poder ir haciendo, ¿cierto?, las letras, los grafemas, qué sé yo, ir escribiendo. Porque si no, lo que hacemos, y lo hacemos todos, cuando estamos nerviosos, ¿cierto?, que yo creo que los médicos tienen un problema ahí, porque una receta de médico es así como algo que uno no puede descifrar, es
no entendible. Y ahora, y cada vez escribimos menos. Si nosotros escribiéramos más, ¿cierto? Habría un mayor vínculo entre lo que nosotros pensamos y lo que trasladamos, porque ahora lo ponemos en el computador y está listo. Entonces, cada vez se hace más liviano, el escribir, ¿cierto? Y tenemos menos sensación o tenemos menos conciencia de nuestra muñeca y de lo que es escribir. Hoy día yo quisiera preguntarles, ¿quién escribe así como muy rápido y se come letras? De los adultos, no de los niños, de los adultos. Yo escribo rápido e ilegible. Yo escribo rápido, ¿legible o ilegible? Ilegible. Claro. Ni yo me entiendo. Claro, si después no entendís lo que escribes justamente por eso. Porque no tiene, ¿cierto? Ahí hay tenéis esta cosa del procesamiento que probablemente si te pusieras una muñeca de peso, podrías escribir y te entenderías perfectamente. Porque es tan rápido todo que dejo pasar, pues escribo, o voy abreviando, voy achicando las palabras porque lo estoy pensando, pero cuando lo tengo que matar... A los doctores deberían pasarles muñecas de peso porque escriben horrible. ¿Quién? A los doctores. Sí, exactamente, terrible. No se les entiende nada. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que hacer la integración sensorial. Y la integración sensorial, ¿cierto? Acá en este esquema aparecen los 5 sentidos, pero nos faltan los importantes que hoy día estamos considerando, ¿cierto? Que son justamente estos que son el sistema propioceptivo y el sistema vestibular, que nos ayuda, ¿cierto?, a tener un mayor conocimiento de nuestro entorno y de nuestro cuerpo. Entonces aquí caemos en algo que son los problemas de procesamiento sensorial que frecuentemente son considerados los problemas de comportamiento, ¿ya? Entonces, cuando un niño tiene mucha ansiedad, cuando un niño tiene depresión, baja autoestima y aislamiento social. Entonces, ¿qué ocurre? Que se lleva hacia el tema de la psicología y empezamos a tratar desde la psicología. Y en la psicología muchas veces, y por otro lado, yo diría que la terapia de peso es una terapia que no es tan conocida. Entonces, se empieza a ver desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista del comportamiento. Entonces, quizás un niño muy ansioso habría que ver qué pasa con su integración sensorial y poderla incorporar. Y por eso yo agradezco tanto el poder estar aquí hablándoles de esto, porque muchas veces el tema no tiene mucho que ver con el comportamiento. El comportamiento es como la consecuencia, pero tiene que ver más con estas desregulaciones que tenemos todos. En definitiva, todos somos desequilibrados sensorialmente, porque esta sociedad nos hace no tener esta capacidad tan desarrollada, estos sentidos tan desarrollados. De hecho, son bastante invisibilizados, porque como ven ustedes aquí, hablan de la integración sensorial y hablan de estos 5 sentidos, sin tomar, ¿cierto?, estos otros 2 sentidos que son súper importantes tanto como los otros. Estos yo diría que son básicos, pero como nos hemos ido desarrollando, ¿cierto?, cada vez más, y la ciencia ha ido desarrollando todos sus estudios, nos vamos dando cuenta que el ser humano, ¿cierto?, y el cuerpo humano es mucho más complejo que solo 5 sentidos. Entonces aquí llegamos claramente a la terapia de peso, ¿cierto?, que es una de las herramientas más poderosas para ayudar a las personas ansiosas, estresadas y en el límite de perder el control, especialmente en niños y adultos del espectro autista. Ahí en esa foto hay un chico de 15 años que está con una crisis, ¿cierto? Y él buscó su manta y se la instaló y está ahí, está pasando la crisis. Por eso yo puse esa foto, porque esa es la evidencia
real de esto, ¿no? No es una invención. La terapia de peso funciona bajo el principio de la presión profunda, es decir, el peso, ¿cierto? El peso en mi cuerpo hace que yo tenga esta conexión con estos receptores del cuerpo y vaya sintiendo y se vaya equilibrando, ¿cierto? Y vaya bajando el cortisol, producto que el mismo cuerpo, al estar ahí con esta presión, ¿cierto? Se va tranquilizando y no ocurre lo contrario, que en la medida que más me angustio, más ansiosa estoy, ¿cierto? El cortisol, voy produciendo más cortisol. Entonces, al relajarse por medio de la liberación de la serotonina, baja el cortisol, ¿cierto? Y la presión aumenta en nuestro cuerpo y se va segregando, ¿cierto? Y se va produciendo esta serotonina que nos ayuda a sentirnos mejor, ¿cierto? Y a sentirnos autocontenidos. Porque lo que ocurre también que muchas veces los niños están en crisis y no quieren que nosotros los toquemos, ¿cierto? Y van, ¿cierto?, buscando algo que puedan sentir esta autocontención. Y sentir la autocontención es súper bueno porque hace que los niños también vayan conociendo más su cuerpo y vayan teniendo una mayor independencia y no esté esta cosa de apego así terrible que hace muchas veces con la mamá. Estábamos hablando hace un rato atrás, ¿cierto?, con Verónica, que hablábamos del cuidador o la cuidadora. Entonces empieza a venir, ¿cierto?, esta sensación de calma, de seguridad y de contención. Disminuye los niveles de cortisol, un elemento que se genera por el estrés. Si nosotros estamos estresados, no les quepa la menor duda que vamos a empezar a producir cortisol. Y es importante saber que el cortisol aumenta el azúcar en la sangre, ¿ya? Y eso va trayendo otras consecuencias en términos de las enfermedades, ¿cierto? Sabemos que el azúcar es súper nociva para el cuerpo en general y nos hace, la verdad, que sentir bastante mal. Una de las recomendaciones, ¿cierto?, que hay es que a los niños no les demos azúcar después de las 6 de la tarde, ¿ya? Porque lo que ocurre, ¿cierto?, es que se ponen hiperactivos. ¿Tienen selectividad alimentaria? ¿Cómo? No, claro, cuando tienen selectividad alimentaria y la dieta que es dulce. Claro. O sea, yo diría que hay que trabajar eso también. Ay, ahí no te escuché. Que hay que trabajar, o sea, varias cosas. Por ejemplo, para salir de la cama de la mamá, la manta de ¿Sí? eso. Ay, no te escucho, Verónica. La alimentación, ¿no? No sé. Que entonces, después de las 6 de la tarde es muy importante tratar de minimizar el consumo de azúcares. Sí, de todas maneras, o sea, cuando ya el niño, o sea, como a la hora del almuerzo, y ya así como si almuerza entre la 1 y las 2, ¿cierto? Ya, yo diría que de las 5 para adelante ir bajando los niveles de azúcar, porque si no, tú le empiezas a dar actividad, ¿no? Y lo que quieres es justamente que el niño vaya bajando sus niveles, sus revoluciones, ¿cierto? Vaya bajando sus niveles de actividad para ir entrando en esta pasividad, ¿cierto? Y armarle esta habitación, ¿cierto? Armarle como este espacio para el sueño, para que pueda dormir bien. Porque en la medida que un niño duerme bien y cualquier persona duerme bien, ¿cierto?, vas a tener un mejor día el otro día, un sueño reparador. Si tú despiertas tantas veces en la noche, te vayas a levantar con una ojeras y te vayas a levantar con sueño. Y no vayas a estar al 100% respecto de lo que tienes que hacer. Tu sistema no va a estar alerta. Y cuando me refiero a alerta, es que tenéis que estar despiertos, la luz del sol, ¿cierto? Por eso, aquí hay un tema que es súper importante. Esta terapia alternativa, o esta terapia no alternativa, complementaria,
en el tema de las mantas ayuda mucho porque los niños dejan de tomar melatonina. Entonces vas quitando un medicamento que es súper importante. Mientras menos medicamentos tomen los niños, mucho mejor. Y no solamente los niños, los adultos. Si podemos regular, si podemos equilibrar, si podemos trabajar una crisis de pánico con la respiración, es mucho mejor que meterte un clonazepam, qué sé yo, o un estabilizador para la angustia, etcétera. Sin duda alguna porque vamos teniendo un manejo y vamos teniendo algo que es súper importante, un manejo y una apropiación de nuestro cuerpo, de nuestro espacio, y no le damos el poder al otro. Yo creo que eso es súper importante, sobre todo cuando estamos en situaciones de tanta angustia. Ahora, sin duda alguna, que en algún minuto tenemos que recurrir a los profesionales porque para eso están. O sea, claramente están ahí para ayudarnos. ¿Ya? Entonces, yo quiero entrar aquí de lleno a lo que es la terapia de peso, y la terapia de peso, ¿cierto?, tiene unas pautas, y las pautas son que en la terapia de peso, aquí hay en las ilustraciones hay una manta de adulto, una manta pequeña y los saquitos de peso. Y esta terapia de peso no puede pasar más allá del 10% del peso corporal. ¿Qué significa eso? Si un niño pesa 20 kilos y manda a hacer un chaleco de peso, ese chaleco de peso en la distribución de 8 bolsillos tiene que completar los 2 kilos, a lo más. ¿Por qué? Porque de lo contrario, lo que pasa es que vas teniendo problemas en la columna, obstruyes el desarrollo del esqueleto del niño, ¿cierto? Y haces que el niño esté más hiperactivo, ¿cierto? Se sobreestimule, y eso no es la idea, pues. Lo que estamos buscando aquí justamente es regularlo. Ocurre que muchas veces hay niños que son hipersensibles y hay que trabajar con un máximo de peso del 7%. Y esto está íntimamente ligado, ¿cierto?, con una asistencia, con una terapeuta ocupacional. La idea siempre es trabajar con la terapeuta ocupacional respecto de las indicaciones de la terapia de peso. Como lo digo ahí, hay algo súper importante. La terapia de peso, ¿estoy ahí? ¿Se me fue? Ahí. La terapia de peso, ¿cierto? Hay distintas prendas. La manta es para trabajar todo lo que tiene que ver con los desbordes, ¿cierto? Con las crisis, con la irritabilidad. El chaleco es para trabajarlo en sala o en el hogar, es para trabajarlo cuando tú estás con ellos y quieres que coma, se puede usar el chaleco. Hay distintas prendas para distintas como ocasiones o distintos desequilibrios, ¿cierto? O desórdenes sensoriales. Y la terapia de peso promueve mayoritariamente la concentración, el enfoque. Los cojines sensoriales son súper buenos para el tema de poder estar como enfocada en una actividad. Porque el cojín es un cuadradito, ¿cierto? En este caso, o un círculo que está relleno con porotos y se puede poner sobre las piernas o te puedes sentar sobre él, ¿cierto? Y lo sostienes, te sientas sobre él, ¿cierto? Y vas sintiendo esta textura, ¿cierto? Y te vas acomodando, vas buscando, y en este acomodarse, ¿cierto?, y el sentir el cojín, voy teniendo y voy conectando con la famosa propiocepción. Entonces voy teniendo conciencia de cuerpo y me voy enfocando en la actividad que deseo y quiero realizar. Bueno, y regula las rabietas, la defensibilidad táctil, auditiva, olfativa, y aquí cuando hablo de defensibilidad táctil, auditiva y olfativa, es justamente una que aquí está en la ilustración, es el chaleco. El chaleco me permite a mí salir
a la calle, salir a otros espacios que no son mis espacios donde yo me siento contenida, ¿cierto? Y me hace sentirme segura. La sensación de seguridad con un chaleco hace que yo pueda tener una relación progresiva, paulatina, con el medio externo. No es llegar y salir. Una pregunta, ¿el tiempo del uso del peso, hay un tiempo específico para esto? Sí, la idea es que cuando tú tienes la primera experiencia con el chaleco, ¿cierto? Vayas trabajando de a poco. Y esto es trabajando el 50% del peso. Si, como yo dije anteriormente, el niño pesa 20 kilos, ¿cierto? Y va a tener en el chaleco 2 kilos, la idea es que primero se trabaje 1 kilo, es decir, no sé, si tiene 8 saquitos, se trabaje en 4 sacos por 20 minutos, se descansen 10 minutos, se vuelve a poner media hora, y así de forma progresiva, de tal forma que el niño se vaya acostumbrando. Ahora, lo que nos ha pasado a nosotras es que muchas veces se pone en el chaleco, ¿cierto? Y el niño, así como no se lo quiere sacar más. ¿Por qué? Porque sintió inmediatamente esta sensación de estar equilibrado, se sintió bien. Entonces, frente a esto, ¿cierto? Tienen que dejarle el chaleco, porque el chaleco no le va a hacer mal. El chaleco, si quieren dormir con el chaleco, que duerma, porque tienen que verlo, o sea, es como, ahí hay que identificar la sensación que el niño está manifestando. Eso es muy importante. Pero la idea es ir como regulando poco a poco, de más a menos. Y el niño puede usar el chaleco se indica, ¿cierto?, para trabajos en sala y para el exterior. Dentro de la casa, si está muy irritable, también puede usar el chaleco. Pero los niños generalmente dentro de la casa están más contenidos, se sienten más en su espacio. Entonces, eso es una cuestión que tienen que irlo como viendo con la terapeuta ocupacional. Yo diría que el chaleco claramente es indicado para las zonas exteriores y la manta para lo interior, y fundamentalmente para las crisis de irritabilidad, para los insomnios, ¿cierto? O estos sueños que son así interrumpidos, y para trabajar el tema del desapego. ¿Ya? Bueno, se ocupan en estas reacciones aversivas al movimiento, en la inseguridad gravitacional. La inseguridad gravitacional es súper importante. ¿Por qué? Porque a veces vemos a los niños que andan de puntillas, ¿ya? Y no quieren pisar el suelo. Entonces el chaleco les va a ayudar mucho a poder sentir el cuerpo y a poder bajar, ¿cierto? Bajar la zona metatarsiana, llevarla al talón y sentir el piso. Y estar ahí asentándose, ¿cierto?, en el piso, que es lo que en definitiva buscamos, que vayan sintiendo este eje y esta conexión del cuerpo, y que el cuerpo y estas ideas, ¿cierto?, y todo es uno solo. Porque en resumen es eso, tratar y sentir que somos uno solo, que no es esta cabeza disparada que anda por ahí dando vueltas, sino que este cuerpo, como decía anteriormente una mamá, que se sentía despersonalizada, ¿cierto? Que en definitiva yo le decía que es como descuerpada, como que no hay cuerpo. Sí, pues sí hay cuerpo y está aquí y lo tengo que sentir. Con bajar los altos niveles de actividad, la búsqueda de movimiento constante, que pueden ser como estos aleteos, ¿cierto? Cuando son muy reiterados, la falta de atención y permanencia en la actividad. Bueno, eso es un tema de la dispersión de todos nosotros, ¿cierto? Que a veces nos aburrimos prontamente de lo que estamos haciendo y queremos hacer 1000 cosas. Yo diría que la falta de atención claramente es muy importante, y le ayuda mucho la terapia de peso. Nos ayuda a concentrarnos, a enfocarnos en algo y de ahí poder hacer otra cosa. No querer hacer 1000 cosas y no hacer ninguna. Y los beneficios que entrega el peso es calmante, ¿cierto? Da estabilidad, regula el estado de alerta. Y cuando digo que regula el estado de alerta es que otra vez vuelvo al comienzo y al origen.
Estoy en mi cuerpo, ¿cierto? Siento mi cuerpo y reconozco mi cuerpo y reconozco el espacio donde estoy. Y sé dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. No me golpeo la mano porque no me fijé que había una mesa. Ayuda al aumento en los tiempos atencionales. Otra vez nos ayuda, ¿cierto?, en poder estar ahí, nos captura. Estoy aquí este rato escuchando lo que me están diciendo o las indicaciones que me dan para hacer otra cosa. Lo he dicho así muchas veces, la conciencia corporal, y facilita la información sobre el movimiento y la posición del cuerpo. Es decir, cuando me muevo a la derecha, sé que me estoy moviendo a la derecha, porque el peso me lleva y me hace sentir la conciencia de cuerpo y me hace sentir que algo está pasando en mi cuerpo respecto del lado derecho. Bueno, y existen distintas prendas que se usan en la terapia de peso. El chaleco, ¿cierto? El cojín sensorial. Aquí hay el chaleco, que hay una muestra del chaleco al interior con los pesos. Y la manta, que la manta ayuda muchísimo a los niños a entrar en un sueño, y en un sueño rico, en un sueño reparador, en un sueño que tú ves que está ahí tranquilo, disfrutando del sueño, y no que está saltando o que tiene estos sueños donde despierta y después cuesta tanto que se vuelve a dormir y tiene como yo diría que son como pinceladas, así como interrupciones que saltan. O muchas veces los niños hacen estos saltos donde están como soñando o están soñando que se caen y despiertan y cuesta muchísimo volverlos a que vuelvan a entrar en este sueño reparador. Y tan importante es el sueño que nos hace sentir más vitales, ¿cierto? Nos hace sentir que tenemos estas ganas, esta energía y de hacer cosas y de estar tranquilos y tranquilas. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poderles haber contado de lo que se trataba la terapia de peso. Ya, de aquí, dejar de compartir. Es que el corrector de postura es un corset. Y los corsets es una cuestión que te apretan. Era así como en la antigüedad. Todos hemos visto que en la antigüedad antes las mujeres le tiraban hacia el corset y tenían así una cintura, así como que... Es rígido. Claro, es rígido. El chaleco de peso, ¿cierto? Ahí se trabaja un chaleco de peso del 7%. No se puede trabajar un chaleco inclusive del 5%, porque ya tiene dos problemas en la columna, entonces no se le puede poner tanto peso. Sin embargo, el mismo peso le puede ayudar a corregir esas desviaciones que tiene. Pero eso tiene que estar indicado por una terapeuta ocupacional, ¿cierto? Y con el visto bueno de un traumatólogo, de un fisiatra, de tal forma que pueda hacer, ¿cierto?, algo que no le dañe la columna. Porque, ¿qué edad tiene el niño? Entonces, está justo en la edad donde se empiezan a manifestar las escoliosis y todos los problemas a la columna. Sí. ¿Y yo puedo decir dónde lo encuentro? Sí, sí. Bueno, yo di esta charla porque yo trabajo en la terapia de peso. Entonces, ahora yo trabajo en la terapia de peso con una amiga. Nosotros hacemos prendas de terapia de peso y las hacemos de forma totalmente personalizada. Porque hay otra, yo no sé si ustedes conocen Sensory, que está en la web, que es como una empresa grande. Sí. ¿Sí? ¿Quién lo conoce? Yo, Carolina.
Sí, de hecho, no he comprado ahí. Al principio, cuando mi enano empezó con esto que yo te contaba que se tiraba contra los muros tipo kamikaze, era en momentos él era como que de repente, como que, igual como un pinchazo, él se paraba y salía disparado y chocaba con todo. Y empezó a hacer esto que justamente se me acercaba y pedía que yo lo apretara, porque él me hacía que yo lo abrazara fuerte. Claro. Entonces, justamente a raíz de las terapias que después empecé a tomar con él y la terapeuta de él, la terapeuta ocupacional, me dijo, bueno, primeramente me dijo, ¿sabes qué? Envuélvelo en lycra. Y yo lo hacía un lulo, como un burrito, y lo envolvía, lo apretaba en una lycra y yo notaba que él cambiaba completamente, él lograba calmarse, era como que lo estaba disfrutando, pero a full. Y ya después compré, no te vas a reír lo que te voy a contar, ¿ah? Me fui a esta donde venden telas y géneros ahí a Mapocho. ¿Ya? Y milagrosamente encontré una manta de peso que yo creo que ni siquiera la gente que la vendía sabía qué es lo que era. No te puedo Y creer. sí, me costó una chaucha, te digo, de verdad, fue maravilloso. O sea, pero esa Ahora, manta te estaba esperando, po. de todas maneras que era para él, pues. Entonces, claro, el Israel tenía trastorno del sueño, fue una lucha porque nunca se adaptó a la melatonina, nunca, bueno, después le empezaron a dar otras cosas más fuertes, a lo cual yo me resistí. Y justo llegó esto, entonces yo la compro y le digo a mi terapeuta, mira lo que encontré, y me dice maravilloso. Desde ahí, porque claro, mi hijo se tiraba al suelo, no ocupaba la cama, se tiraba al piso a dormir como los perritos. Claro. Y me decía, es que está buscando regularse, me decía, él está buscando regularse. Así que y se acostaba encima de la cama y yo tenía que taparlo con todos los cojines, los peluches del mundo para que él pudiera dormir. Pero desde que llegó la manta fue un cambio del cielo a la tierra. Sí, claramente, claramente. Sí, bueno, la manta les ayuda. Verónica, ¿tú querías que te mostrara el cojín? Sí, por favor. Aquí tengo un cojín. Mira, este es un cojín. ¿Lo ves? Sí, sí. 3x3, los cuadraditos. Sí, 3x3. Y está relleno con porotos. Y este cojín, ¿cierto? Es de una tela, este cojín es de una tela crea, ¿cierto? Una tela vegetal, 100% vegetal, ¿cierto? Y tiene una funda. Entonces, lo que ocurre es que la funda la puedes lavar las veces que quieras. ¿Ya? Por eso nosotros lo hacemos con funda. La funda también es de... La funda es de lona y hay distintos tipos de funda. Porque yo soy de Uruguay y no voy a poder mandarte a buscar una. No, pero yo te digo cómo hacerlo. Tienes Por que... eso, digo, yo sé coser y... Claro, hazlo igual como se hace. Si quieres después me escribes y ahí yo te doy como las indicaciones para que sepas cómo lo puedes hacer. ¿Te parece? Me escribiste a mi Instagram y ahí yo te digo. Para que, como tú estás por allá tan lejos. Ahora yo encantada te lo iría a dejar a Uruguay, pero no, tengo lucas. Y preguntas. Sí, yo lo veo. Le tomé un pantallazo. Claro. Bueno, yo quiero decirles que nosotros con Javiera y hay un convenio, nosotros tenemos convenio con todas las
las familias de la agrupación de autismo, ¿cierto? Y son otros los precios que nosotros tenemos para ustedes, no son los precios que nosotros tenemos para, o sea, como precios de mercado. Por tanto, ese por algo hicimos el convenio, en definitiva, para tener como la diferencia, ¿cierto?, entre alguien que me contacta de otro lado y alguien que me contacta de la agrupación Autismo Chile. Entonces, también que lo sepan y lo conozcan. Sí, el tema corporal es súper importante y si en algún minuto ustedes quisieran, ¿cierto? Yo podría dar un taller como de terapia corporal que tenga que ver con las cuidadoras, ¿sí? Cómo autocuidarse, ¿cierto? Respecto del cuerpo, respecto justamente de estas sensaciones desbordadas, cuando tenemos al niño que está ahí como con la rabieta y yo tengo otros problemas porque soy así como este vínculo estrecho entre el niño y yo, pero a mí también me pasan otras cosas, tengo que pagar cuentas, tengo problemas con la pareja, tengo problemas en el trabajo, o no tengo trabajo, con las lucas, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces necesitamos de un espacio que nos pueda ayudar, ¿cierto?, a respirar, a lo mejor inclusive, o sea, nosotras que somos mamás sabemos que a veces no tenemos ni siquiera tiempo para ir al baño. O sea, a mí me ha pasado, mi hija ya está grande, pero había momentos en donde escasamente iba al baño. Entonces, ese tipo de cosas, muchas veces una respiración, una conciencia corporal de un momento en el día, hace que sea totalmente distinto el día. Y tengo una relación más sana justamente con a quien estoy cuidando. Entonces, Javiera, yo te lo dejo ahí para que veamos más adelante, en la medida que se pueda, esta posibilidad y lo podamos hacer. Tendría que ser siempre como en línea, porque al parecer hay como mamás, ¿cierto? Y cuidadoras y cuidadores de distintos lugares, pero algo cortito, ¿cierto?, que podamos hacer en conjunto sería súper bueno. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna tiene preguntas, chiquillas, chiquillos? ¿La muñequera de qué peso? ¿Las muñequeras? ¿Quién me preguntó? Bueno, las muñequeras aquí es el peso, ¿cierto? Como el 5% que te ayuda ¿cómo se llama? A poder manejar mejor el lápiz y a trabajar con la motricidad fina. Te ayuda muchísimo al tema de la motricidad fina. Genial. Yo la verdad que nosotros empezamos con este emprendimiento en pandemia y lo que estoy haciendo es chalecos de peso, estoy haciendo mantas y cojines. Las muñequeras todavía no las estoy haciendo. Pero hay otras mamás, ¿cierto? Yo entiendo que también hacen muñequeras y hacen tobilleras también. Quizás más adelante yo pueda hacer muñequeras. Sí, Virginia, hay bufandas también. Sí, pues también hay bufandas. Está, claro, aquí para el tema del... bufandas yo creo que voy a empezar a hacer como para corregir postura, para... ¿cómo se llama esto? Para relajar esta parte que es la del cuello, donde se acumula toda la tensión. Claro. Exactamente, sí. Te quería hacer una pregunta. Dime. En el caso, ya tenemos, yo escuché todo muy atenta y de verdad te lo agradezco porque es muy poca la gente que te habla de estos temas y que te entiende tan bien lo que uno vive cotidianamente con los niños.
Y es una cosa que siempre están las mamás constantemente preguntándose, ¿por qué actúa así? ¿Pero por qué hace esto? ¿Pero por qué hace lo otro? ¿Por qué se mueve de esa manera? Y de verdad que el tema de la autorregulación es fundamental, súper importante. ¿Qué pasa en el caso de un niño que sufre todo lo contrario, que es súper sedentario y que tenéis que batallar un montón para poder hacer lo que haga una actividad o una rutina? Ya, pero es que ahí el tema está en cuáles son los estímulos que el niño tiene para poder realizar la actividad. Porque, ¿por qué el niño está sedentario? ¿Qué hay? ¿Cuál es el foco de atención del niño que le permite estar sedentario o le interesa estar sedentario? Ya, porque por ejemplo, tengo varias mamás dentro de la agrupación que tienen el caso, ponte tú, de que ya, el momento de hacer no sé, el simple hecho de levantarlo en la mañana, prepararlo para ir a la escuela, es brutal, a pesar de que lo anticipe, a pesar de que le tenga estructurada una rutina, a pesar de que a lo mejor se apoye en el caso que sea no verbal con pictograma, el niño lo que quiere es estar acostado por último haciéndole zapping a la tele. Ese es su estado de confort y para sacarlo de ahí les cuesta un montón. Ya, lo que ocurre ahí es que, bueno, primero, el celular es súper nocivo para todos nosotros y sobre todo para los niños, ¿ya? Porque el niño lo tienes con una pantalla capturado, ahí. Y es todo súper fácil. Es más, los últimos estudios neurológicos dicen que no se sabe, no se puede proyectar cómo va a ser el cerebro de los niños que están todo el día conectados desde muy pequeños, desde muy guaguitas, ¿ya? Porque cuando todas nosotras aprendimos a pintar, ¿cierto? Y nos salíamos de los márgenes. Sí. En cambio, tú tomas una tablet, ¿cierto? Y le aprietas y coloreas y se colorea todo de una sola vez y así de forma perfecta. Y así no coloreamos nosotros, que es un poco lo que yo les decía dentro de la charla, que cuando nosotros escribimos, ¿cierto? La forma de escribir es seguramente más lenta, donde podamos sentir la muñeca y poder, ¿cierto?, hacer mejor la letra y una letra legible. Por ahí alguien decía, yo escribo rápido y es ilegible, ¿ya? Porque esto es súper rápido. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo para poderlo sacar de esa zona de confort y entregarle un estímulo en donde él se sienta gratificado y sienta ahí como un placer, ¿cierto?, de estar en este otro lugar que no es haciendo zapping en la tele. Ok. Yo diría que ahí la idea sería empezar a trabajar con un tema así como de la propiocepción, ¿cierto?, trabajarlo desde las manos. Que él vaya sintiendo las manos, incluso, o sea, de a poco, porque puede tener una reacción, no es ponerle las manos en el agua, pero quizás tomarle las manos, ¿cierto? Y que vaya sintiendo, ir haciendo esto, como haciendo estos como masajes, que vaya sintiendo los dedos, las distintas falanges, ¿cierto? Que vaya sintiendo, y eso mismo en los pies, porque ahí estás trabajando las extremidades. Un masajito en los pies para los niños, ¿cierto? En donde vaya sintiendo la planta de los pies, de tal forma que él vaya sintiendo el cuerpo. El cuerpo. Lo que está pasando ahí es que no está sintiendo el cuerpo, entonces lo que está pasando es que su vista, su cabeza está ahí como sintiendo ese placer y ese placer hace que la serotonina se vaya reproduciendo con la vista. Entonces, si yo hago esta conciencia de cuerpo, si me toco las manos, ¿cierto? Si me toco la cara, voy a ir sintiendo las orejas, ¿cierto? Y a lo mejor puede ser en un juego. Tomando conciencia de sí mismo. Exactamente, sintiendo conciencia y esa conciencia es una conciencia corporal, ¿ya? Es una conciencia, y esa conciencia corporal me va a llevar a mí a sentir la conciencia del entorno, hacerme, ¿cierto?, esta vinculación con el entorno.
si yo no tengo conciencia de mí, difícilmente voy a poder tener conciencia del entorno. Y tienes toda la razón, porque la mayoría de estas mamitas manifiestan de que, por ejemplo, en el ámbito escolar, el niño les cuesta mucho más sociabilizar con otros. De por sí, un niño con TEA le cuesta y esa es su debilidad, pero en estos casos es el doble o el triple porque el niño no quiere participar con otros. Claro. Es que, claro, pues no quiere participar con otro porque no está participando con su cuerpo, no está sintiendo su cuerpo. Entonces, la medida que siento mi cuerpo, ¿cierto? Y me apropio de mi cuerpo y habito mi cuerpo y lo siento, voy a poder saber que este cuerpo se puede mover. Y voy a ir buscando, voy a ir explorando. Lo que ocurre es que nosotros lo tenemos tan insertado, tan incorporado, que para nosotros es algo absolutamente así como viene de como dentro de la información. Pero en la medida en que nosotros nos vamos descuerpando, ¿cierto? ¿Qué significa cuando yo digo descuerpar? Es cuando siento que estoy cansada y estoy tan cansada que me duelen los hombros, que me duele la espalda, que no quiero seguir con este dolor. Es más, muchas veces tenemos el dolor y seguimos dándole. Sí. ¿Y qué tiene que pasar? Me tengo que resfriar y me tiene que dar ese resfrío, ¿cierto? Que te duele hasta la punta del te tira la cama. Te tira la cama. Y ahí recién me doy cuenta, ¿cierto? Que hoy el cuerpo, los hombros, que tengo los hombros tan apretados, que me duelen los brazos. De ahí me acuerdo que tengo brazos, que tengo dedos, que tengo codos, que tengo cadera, rodillas, etcétera. O finalmente cuando llegamos a nuestra adultez, vejez, nos empiezan a doler las rodillas, nos empiezan a doler todos los huesos, porque nunca nos preocupamos del cuerpo, nunca nos apropiamos del cuerpo. Entonces, claro, por eso es tan importante que ustedes, que nosotros que estamos con los niños, ¿cierto?, estemos ahí pendientes de este desorden sensorial. Porque, como yo digo, este desorden sensorial no es solamente de los niños autistas y de las niñas y de las personas autistas, nosotros también lo tenemos. Lo que pasa es que no lo vemos, pero nos tenemos que pegar para saber que tenemos la mano helada, po, o nos tenemos que cortar, porque nuestra cabeza funciona con tantas cosas que se nos olvida, po. Nos tenemos que pegar en la rodilla para saber que la rodilla está ahí y que hay que ahí masajearse la rodilla. Sí, tienes toda la razón. Gracias, Virginia. No, gracias a ti. Hola, buenas noches. Yo soy Paz. Hola, Paz. Antes de todo, agradecer la oportunidad de conocer tu trabajo, agradecerle a la institución que convoca, porque siento que es un esfuerzo, todo esto es un desafío, convocar a la persona que esté acá, generar este espacio, entonces yo valoro mucho este trabajo, ya en general, como del que convoque y de ti, Virginia, que expusiste, encontré que fuiste súper clara, muy precisa también, y me gusta esa también de reconocer que quienes cuidamos también necesitamos tener un poco más de integración sensorial, desde esta disociación que hacemos en función de cuidar a otros. Me explico, que en el fondo vamos descuidándonos también nuestra propia corporalidad para poder apoyar a un otro que nos necesita. Entonces, que es súper bonito que lo pongáis también sobre la discusión. También me parece súper interesante poder escuchar desde la voz de un adulto autista, que fue Orlando, que intervino también a través del chat, como de su experiencia, porque es súper importante, siento yo, poder visibilizar desde la neurodivergencia o lo neurotípico, que también no existe solo una población infantil, sino que vamos creciendo también. Sí. Y eso yo creo que es súper necesario visibilizarlo, porque estamos en un entorno que es súper infantilizador de todas las situaciones de discapacidad. Entonces también tener voces adultas me parece sumamente importante, que no estemos solamente quienes cuidamos, sino que también los protagonistas de lo que nos moviliza en el fondo. Así que eso, pues quiero agradecer, Virginia, y a la agrupación los contenidos que se han podido ver acá, también la discusión de parte de las distintas experiencias que se van presentando, y eso, pues darles las gracias. Muchas gracias a ti por haber escuchado toda la charla y estar atenta a ella.
y que te haya gustado, eso es lo más importante. Sí, lo más importante, sí, dime, Catherine. Sí, hola, de acá de Hola. Angol, región. Hola, por allá, tan lejos. Exactamente. Mira, sabes que yo tengo una duda. Mi hijo tiene un problema, yo creo que a muchas mamás les pasa lo mismo, con el corte de pelo, con corte de uñas en los pies. ¿La terapia de peso sirve para eso? Sí, la terapia de peso sirve en la medida que, como yo decía, el niño va tomando contacto con el chaleco y cuando vas haciendo el proceso con el chaleco y después vas y lo llevas a la persona que le va a cortar el pelo, pero lo llevas con el chaleco. O sea que el chaleco es el adecuado para poder cortarle Claro. porque es una guerra, lo mismo con el tema de las uñas pies, es una guerra, llanto, y se parece, transforme cómo se mueve, hasta me sale discusión y grito. Mira, prueba, así como ponle, si tienes una mochilita, ponle una mochila y un kilo de arroz. ¿Cuánto pesa tu hijo? Pesa por lo menos 30 kilos. Ah, ya tienes grande, pues. 8. Sí, bueno, quizás con el tema de la mochila, ponle un par de libros, qué sé yo, ahí, que no pese más de 3 kilos, eso sí, no más de 3 kilos, y que se ponga en la mochila e intenta cortarle una uña, o mira cuál es su reacción, cómo se comporta cuando está con esa mochila ahí con peso. O si puede apretar los libros o algo pesado, de tal forma que ahí tú vayas a descubrir, ¿cierto? Justamente el tema de la terapia de peso y su vinculación con ella, porque es así como casi mágica, porque hace que sienta el cuerpo, inmediatamente hay algo diferente en la sensación que ellos tienen, en el procesamiento sensorial. Ya, pero a ver, estaba pensando, bueno, con lo que tú me estabas diciendo ahora, Verónica, Vero dijo de las muñecas, o sea, las muñecas de peso para ponerle a las muñecas. ¿Servirá lo mismo, o sea, crear algo para poner unas tobilleras? Cuando uno tiene que hacer esos ejercicios y uno se pone como unas pesas que son Sí, como... te puede servir, sí, te puede servir, pero la idea de él es que sienta una contención, Ya. porque la tobillera, ¿cierto? Va a tener esta presión en las extremidades, en las piernas y en las muñecas, en las manos. Y lo que necesita tu hijo es que sentir el peso en términos de la contención, porque el cortar una uña, ¿cierto? O el cortar el pelo es algo súper externo, es ajeno. Y es algo que te invade, es súper invasivo. Entonces tú estás Sí, sí. invadiendo ese cuerpo. No tolera tijera o sea, con máquina, o sea, yo creo que es un relato usual para todas. Claro, lo que pasa es que se sienten invadidos en esta zona, ¿cierto? En esta zona contenida con los papás, qué sé yo, y en este cuerpo, ¿cierto? Una tijera pasa, primero la tijera es algo totalmente ajeno, segundo es cortante, le corta el pelo y lo toca, o sea, piensa que te toca, te corta, hay que tener cuidado, ¿cierto? A él le provoca, es algo así como, ¿de dónde viene? Es amenazante, es una amenaza. Entonces, él lo primero que necesita es sentirse contenido. Y una vez que está contenido, ahí va a ir como bajando, ¿cierto? Calmándose y recién ahí puedes ir, ¿cierto? Probando el tema del corte de pelo. O sea, el chaleco de peso le sirve para, una, lo que tú dices, contención, y lo otro es la regulación de la sensación de que él está... Se siente amenazado, invadido, sí. Claro, pero el chaleco de peso solamente sirve más como para contenerlo o para... O sea, el chaleco de peso lo va a sentir, ¿cierto? Que la contención y va a sentir su cuerpo, que su sensación corporal se va a ir regulando, sin duda alguna que se regula con el peso. Porque Y el ese chaleco...
Sí, Perdón, perdón, y el chaleco de peso también lo puede llevar lo podría llevar al colegio para sí, mantenerse sentado, para que se concentre, poder trabajar. sí, sí. O sea, el chaleco de peso se usa en exterior, en las actividades, para ir al colegio, para salir a la calle, para todo lo que tú hagas con otros en relación a los otros. Claro, es que yo En esta interacción social, el chaleco de peso te ayuda muchísimo para poder, ¿cierto?, equilibrar la interacción social con los otros, las otras y el medio, en su entorno ajeno, para que no se sienta amenazado ni tampoco invadido. Ahora, yo quisiera señalar algo que es súper importante. Yo el año pasado hice un chaleco de peso que nos piden harto de dinosaurios, que son súper lindos, que sé yo, toda la cosa, y fue un tema que nos trajo, que al niño le trajo problemas, porque todos los niños estaban pendientes de él. Entonces fue totalmente, ¿cierto?, contrario, y tuvimos que hacer un chaleco de peso así como lo más parecido al uniforme, porque llama la atención un niño que va, no sé, pues supongamos con esto, así al colegio. Entonces todos los niños lo querían tocar y le tocaban los dinosaurios, qué sé yo, entonces el niño se sentía súper invadido y al final tuvimos que cambiarlo. Entonces por eso es súper importante, ¿cierto? Que ahí, si está en el colegio, saber qué es lo que te va a indicar la terapeuta ocupacional, qué es lo que te va a indicar la profesora, ¿cierto? En este caso. Si es de colegio, yo recomiendo que sea como de bajo perfil, en realidad, como que no pase, que no sea llamativo, porque les llama la atención a los otros niños. Y ellos se sienten invadidos porque todo el mundo, todos lo quieren ir a tocar. ¿No? A menos que sea como, que pase desapercibido, que no sea como importante. Sí. Sí, bueno, decirles que la terapia de peso realmente funciona. Yo lo he visto en este tiempo, este largo tiempo, y funciona de todas maneras y la verdad es que ayuda mucho para poder sacar la medicación, ¿cierto? Que a veces como la melatonina o la verdad que ocurre que también es más fácil como a los niños, como cuando estáis en depresión, que te den un fármaco y ya listo, y vamos tomando como la solución más fácil. En cambio, la terapia de peso es una solución real y lo trabaja el propio cuerpo y ayuda en el desarrollo, sobre todo en el desarrollo cognitivo de los niños. Porque al estar ahí más calmado, también tienen mayor posibilidad de información. Ahí el hijo de la paz me está haciendo así, hola. Quiere saludar, ya, saluda aquí hola. Hola, wow, hello. Hola, chao. Ya, nos vamos a despedir, ¿cierto? Ya, pues yo les agradezco muchísimo que me hayan permitido participar, ¿cierto? Y que me hayan permitido entregarles esta información que es súper importante. Frente a cualquier duda, ¿cierto? Ya saben, a través de Javiera me pueden contactar, yo feliz de ayudarles. Y recuerden bueno, que tenemos un convenio y que en la medida que lo puedan aprovechar sería súper bueno. ¿Ya?
Muchas gracias. Javiera, ¿tú vas a subir esto a YouTube, esta charla? Ya. Ah, perfecto. Ya. Eso, pues buenas noches, muchas gracias y cualquier cosa, solo contáctenme, ¿ya? Yo estaré feliz de poder ayudarles. Chao. Chao, Virginia, chao, Javiera, Javiera. Chao, gracias.